No, pero nosotros tratamos de ser felices a los demás por darles la verdad, darles lo correcto. No todos se van a sentir felices de inmediato, pero así están trabajando los santos. Las personas santas están trabajando para un verdadero bien, un bien futuro, una inversión a largo plazo. Eso es, son inversiones a largo plazo. El próximo verso, son versos tan bellos. Los significados de Prabhupada son muy maravillosos. Los adoradores de los semidioses tienen una facilidad mayor que los no creyentes, debido a que están convencidos de la versión védica, mediante la cual pueden recibir información acerca del beneficio que se obtiene de adorar al Señor Supremo en compañía de los devotos del Señor. La persona muy materialista, sin embargo, que no tiene ninguna fe en la versión védica, permanece sumida en la ignorancia eternamente, llevada por una falsa convicción que se basa en el conocimiento experimental imperfecto o la llamada ciencia material, que nunca puede llegar a entrar en el ámbito del conocimiento trascendental. Extraordinarias estas palabras de la Prabhupada, ¿no? Justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Si no quiere reconocer a los semidioses ni a Krishna, entonces ahí los científicos te van a estar metiendo el dedo en la boca, te vas a estar creyendo el cuento del Big Bang y la evolución y todo eso. Ignorando a Dios y adorando al mono, adorando el átomo, y sin ningún futuro para tu propia existencia, que no tienen nada que ofrecerte. Los materialistas no tienen nada que ofrecernos, no hay ningún futuro, y el presente que te entregan también es un desastre. Entonces, todo lo contrario, tan pronto uno conoce a Krishna, ya siente un alivio, y tiene un futuro maravilloso, tan esperanzador, tan maravilloso que te ayuda a proyectarte continuamente, a crecer y crecer. Por consiguiente, dice Srila Prabhupada, a menos que las personas muy materialistas o los adoradores de los temporales semidioses se pongan en contacto con un trascendentalista, tal como el devoto puro del Señor, sus intentos son simplemente una pérdida de energía. Solo por la gracia de las personalidades divinas, de los devotos puros del Señor, puede uno llegar a tener devoción pura, lo cual constituye la perfección máxima de la vida humana. Y la persona que ve es la persona que comprende la existencia de Dios. Esa es la persona que ve. Ese es el Tattvadarshin. Está viendo las cosas como son. Está comprendiendo todas las leyes más sutiles del universo, la ley del karma, la reencarnación. Esas son leyes mucho más importantes para nuestra existencia que la ley de gravedad o las leyes de Newton, las leyes de Einstein o de Hopkins y qué sé yo. En realidad son leyes que hasta te hacen daño porque de ahí extraen algún poder y más se alejan de Dios. Nos tiene que interesar a nosotros la ley del karma, porque esa es la ley para nosotros, para nuestro actuar. Esa es la primera ley que nos debe interesar. Y el tema de la reencarnación y todo eso. ¿Y qué hacer con mi mente? No, qué hacer con el átomo y crear grandes centrales nucleares y qué sé yo, para extraer el poder del átomo, cuando tú mismo tienes el poder de tu propia mente, que es millones de veces superior al poder de un átomo. Lo único que han conseguido del poder del átomo es poner en peligro a toda la creación o a todo el mundo. Y la mente descontrolada también solo pone en peligro a todo el mundo. Entonces nosotros mismos somos una fuente de poder
Tú eres mucho más poderoso, más poderosa que una central nuclear, porque tú puedes ir donde Dios. La central nuclear, ¿qué va a hacer? Está ahí nomás, es pura materia nada más, es algo muerto. Pero con tu central nuclear, por decir así, con el poder de tu mente, de tu inteligencia, con el sentimiento de tu corazón, tú puedes librarte de este mundo. Puedes superar las dualidades. Todas esas centrales nucleares están hechas para tratar de superar las dualidades. Para no sentir frío, para no sentir mucho calor, para no pasar hambre, qué sé yo. Pero esa no es la verdadera solución. La verdadera solución es salirse del mundo de la dualidad. Explotando la naturaleza no consigues nada. Siendo un explotador, un saqueador, un pirata, no consigues nada. En realidad tienes que explotarte a ti mismo o a ti misma. El trabajo es en uno mismo. Al resto de la naturaleza déjala tranquila, porque son tus hermanos y tus hermanas. Déjalos tranquilos, o toma de ellos lo que realmente corresponde tomar de ellos. Del aire, del agua, de la tierra, de la luz del sol y de la luna. Tomemos lo que debemos tomar realmente, lo que realmente será beneficioso. Tomémoslo con amor, con respeto, como lo vemos en los pueblos originarios, como lo vemos en los Vedas, y no con abuso. Por abusar, nosotros mismos estamos siempre siendo abusados. Entonces, la ley hecha por el hombre, la ley hecha por un hombre que no está en armonía con Dios, esa es la ley de un mafioso. Aprobar el aborto, esa es ley de mafiosos. Aprobar las drogas, aprobar el alcohol, aprobar la matanza de animales, esas son leyes de mafiosos, de gente baja, que no conduce a nada, solo conduce al temor, a la enfermedad, a la ansiedad, a la insatisfacción, a la separación. La ley de Dios nos lleva a la armonía, a la unión, al amor, a la hermandad, a la gran familia universal. Los semidioses nos quieren ayudar. Te van a ayudar si estás adorando a Dios. Que lo dice en el Bhagavad Gita, capítulo 3. No somos enemigos de los semidioses. No, somos amigos de los semidioses. Al hablar de Krishna, al leer el Srimad Bhagavatam, ellos están felices. Los mismos semidioses que hicieron el Bhagavatam para ellos, lo querían cambiar por el néctar de la inmortalidad. No nos interesa seguir viviendo en este mundo si podemos tener el Srimad Bhagavatam y largarnos de este mundo. Aunque somos semidioses, no tenemos problemas económicos, no tenemos problemas de salud, no tenemos prácticamente ningún problema en este mundo, pero aún así no nos gusta este mundo, porque igual vamos a morir, igual existe la amenaza de los demonios. Entonces así, Prabhupada lo está diciendo con tanta fuerza. Únicamente un devoto del Señor puede mostrarle a uno la senda correcta de la vida progresiva, dice Prabhupada. Udayaha, que tu vida sea verdaderamente progresiva. Nigre Yasodaya, que sea afortunada y bendecida. Como dijo Srila Sridhar Maharaj, somos pensadores prácticos. Entréguenos el mundo y haremos de él una morada de paz y de felicidad. De lo contrario, tanto el modo de vida materialista, sin ninguna información acerca de Dios ni de los semidioses, así como también la vida dedicada a la adoración de los semidioses en pos de disfrutes materiales temporales, son diferentes fases de una fantasmagoría. ¡Haribol! ¡Qué maravilla! ¿No? Fantasmagoría. No, esto es puro néctar, ¿no? Con la fuerza que hablan, ¿no? Estás siguiendo a estos materialistas, a estos científicos, o incluso adorando solo a semidioses. Eso es fantasmagoría. Estás siguiendo a puros fantasmas.
claro, son fantasmas. Pues vienen en el plano abstracto, en el plano astral, tomando ideas del plano astral, trayéndolas a este plano. A nosotros no nos interesa ese plano astral, queremos ir más allá, el plano trascendental de Krishna.